La lluvia martillaba mi piel como 1000 agujas diminutas, cada gota más fría que la anterior. Estaba en el porche de la que se suponía que era mi casa, mi santuario, golpeando la puerta hasta que mis nudillos se partieron y sangraron. A través del cristal esmerilado, podía ver sus sombras. Mi marido Tomás y su madre Diana de pie, completamente inmóviles, observándome suplicar. Por favor, mi voz se quebró, ronca de tanto gritar. Estoy embarazada. Llevo a tu hija dentro. La sombra que era mi marido se dio la vuelta primero, luego su madre. La luz del salón se apagó, dejándome en una oscuridad total, salvo por el destello ocasional de un relámpago que iluminaba mi cuerpo empapado y tembloroso. Fue entonces cuando lo sentí. El primer calambre, una torsión, una advertencia. Apreté la mano contra mi vientre hinchado, sintiendo a nuestra hija moverse bajo mi palma, y algo dentro de mí no solo se rompió. Se hizo añicos en 1 millón de pedazos que nunca podrían volver a unirse. La mujer que lo amaba, que confiaba en él, que habría muerto por él, esa mujer murió en aquel porche bajo la lluvia helada. Pero otra persona nació. No lo supe entonces, pero en ese preciso instante, un coche negro giraba en nuestra calle. Dentro iba un hombre con el que no había hablado en 3 años, un hombre que una vez prometió destruir a cualquiera que me hiciera daño, un hombre del que me había alejado porque creía haber encontrado algo más seguro, algo más amable. Qué equivocada había estado. Cuando los faros atravesaron la lluvia e iluminaron mi figura rota, desplomada en los escalones del porche, sangrando y temblando, levanté la vista hacia unos ojos que contenían la muerte. «Hola», hermanita dijo, su voz suave como la seda y afilada como una cuchilla. «Dime quién te ha hecho esto». Y que Dios me perdonara. Se lo conté todo. Lo que pasó después, lo que les hicimos, me mantuvo despierta por las noches. No por la culpa, sino por la satisfacción. Pero me estoy adelantando. Necesitas entender cómo llegué aquí. Necesitas entender lo que me quitaron antes de contarte lo que yo les quité. Esta es la historia de cómo lo perdí todo y cómo me aseguré de que ellos perdieran mucho más. 6 meses antes, creía que estaba viviendo un cuento de hadas. Me llamo Elena, tenía 28 años. Estaba embarazada de 4 meses y casada con un hombre que, para mí, era perfecto. Tomás Serrano. Dios. Hasta su nombre sonaba como sacado de una novela romántica. Alto, rubio, con esos suaves ojos grises que se arrugaban en las comisuras cuando me sonreía. Cuando nos conocimos hace 2 años en aquella cafetería del barrio de Salamanca, en Madrid, creí de verdad en el amor a primera vista. Debería haberlo sabido. Yo no venía de ninguna parte. Un centro de acogida, familias de adopción, toda la trágica historia. Sin familia, sin red de seguridad, sin nadie que me advirtiera sobre hombres como Tomás o mujeres como su madre. Solo tenía una persona en el mundo que realmente había sido mi familia. Alejandro Salazar. No éramos parientes de sangre, pero crecimos en el mismo centro de acogida desde que yo tenía 7 años y él 12. Alejandro fue el chico que me enseñó a luchar, a sobrevivir, a no dejar que nunca me vieran llorar. Cuando cumplió los 18 y tuvo que dejar el sistema, me besó en la frente y me hizo una promesa. Voy a construir un imperio, pequeña Elena, y cuando lo haga, nunca más te faltará de nada. Le creí, porque Alejandro nunca mentía. Pero su imperio, cuando llegó, se construyó sobre cimientos que no podía aceptar. Blanqueo de capitales, apuestas ilegales, cosas que nunca me explicó con detalle, pero no era tan ingenua como para ignorarlas. Cuando me encontró a los 25 años y me ofreció un lugar en su mundo, le dije que no. Quiero algo limpio, le dije, algo normal, una vida de verdad. Me miró con aquellos ojos azul hielo que habían visto demasiado, demasiado pronto y asintió lentamente. Si eso es lo que necesitas. Pero, Elena, cuando el mundo normal te muestre lo que es en realidad, cuando te mastique y te escupa, llámame. No importa qué, no importa cuándo. Le prometí que lo haría, pero nunca pensé que lo necesitaría. Entonces conocí a Tomás, con su trabajo normal como representante farmacéutico, su chalet normal en Pozuelo, su vida normal. Era todo lo que Alejandro no era. Tierno, seguro, corriente. Cuando me pidió matrimonio después de 6 meses, dije que sí sin dudarlo. Me quedé embarazada al año, y pensé que por fin había encontrado la familia con la que siempre había soñado. Pero había una grieta en mi cuadro perfecto. Diana. La madre de Tomás era una viuda que lo había criado sola después de que su padre muriera cuando Tomás tenía 10 años. Vivía en una casita de invitados en nuestra finca. Tomás insistió, y yo no me opuse, porque ¿qué clase de mujer le niega a un hombre a su madre? Pero desde el momento en que me mudé a esa casa, sentí sus ojos sobre mí.
juzgándome, considerándome insuficiente. Solo necesita tiempo para acostumbrarse a ti, decía Tomás, besándome la sien. Eres la primera mujer que traigo a casa. Es protectora. Protectora era quedarse corto. Diana lo criticaba todo. Mi forma de limpiar no era la correcta. Mi forma de cocinar no era como le gustaba a Tomás. Mi forma de vestir era demasiado provocativa, demasiado informal, demasiado todo. Cuando me quedé embarazada, solo empeoró. Tienes que tener más cuidado con mi nieto, decía, mirando mi vientre como si fuera de su propiedad. Nada de café, nada de estrés. No deberías trabajar en tu estado. Es una niña, decía yo en voz baja. La ecografía lo había mostrado. Esas cosas se equivocan todo el tiempo. Sé que es un niño. Una madre sabe estas cosas. Trabajaba como diseñadora gráfica autónoma desde casa, lo que me daba flexibilidad. Pero también significaba que siempre estaba allí, siempre bajo su microscopio. Tomás viajaba por trabajo 3 semanas de cada mes, dejándome sola con los constantes comentarios de Diana, su llave de nuestra casa que usaba libremente, su forma de reorganizar mi cocina y sus sermones sobre mis insuficiencias. Pero lo soportaba porque amaba a Tomás y porque cada vez que volvía a casa me hacía sentir querida. Me traía flores, me masajeaba los pies hinchados, le susurraba a nuestra hija en mi vientre cuánto la quería ya. Estaba tan ciega. El principio del fin comenzó 3 semanas antes de aquella noche terrible. Tomás volvió de un viaje de negocios a Barcelona y algo era diferente. Estaba distraído, distante. Dejó de tocarme, de preguntar por el bebé, de mirarme a los ojos. ¿Estás bien? Le pregunté una noche mientras yacíamos en la cama, el espacio entre nosotros como un océano. Bien, solo cansado, estrés del trabajo, pero noté otras cosas. Llamadas en voz baja que atendía en el garaje. La forma en que apartaba su móvil de mí cuando escribía mensajes. El olor a perfume en el cuello de su chaqueta, floral, caro, nada que ver con la sencilla lavanda que yo usaba. Cuando se lo mencioné a Diana, buscando que me asegurara que estaba siendo paranoica, me lanzó una mirada que no pude descifrar. Tomás es un buen hombre con un trabajo exigente, dijo secamente. Quizás si te esforzaras más con tu apariencia no parecería tan distante. El embarazo no es excusa para dejarse llevar. Me miré el cuerpo, el vientre en el que crecía nuestra hija, los tobillos hinchados, el agotamiento grabado en mi rostro. Nunca me había sentido más fea ni más sola. Ese fin de semana, hice algo de lo que no estoy orgullosa. Revisé el móvil de Tomás mientras estaba en la ducha. Lo que encontré me heló la sangre. Mensajes, cientos de ellos. A un contacto guardado simplemente como J. No puedo dejar de pensar en Barcelona. Mi mujer empieza a sospechar. Tenemos que ser más cuidadosos. Ojalá pudiera despertarme a tu lado en lugar de al suyo. Pronto, te lo prometo. Solo tengo que gestionar las cosas de la manera correcta. La puerta del baño se abrió. Salió una nube de vapor. Tomás apareció, con una toalla alrededor de la cintura, y se quedó helado cuando me vio con su móvil en la mano. ¿Qué estás haciendo? Su voz era aguda, peligrosa. ¿Quién es J? Me temblaban tanto las manos que casi se me cae el móvil. Durante un largo momento, solo me miró fijamente. Luego su rostro se transformó en algo que nunca había visto antes. Frío, duro, cruel. Has mirado mi móvil. Me estás engañando. Estoy embarazada de tu hija y tú. No seas dramática. Elena me arrebató el móvil de las manos. Son solo mensajes. ¿Solo mensajes? Has dicho que ojalá pudieras despertarte a su lado en lugar de al mío. ¿Y puedes culparme? Las palabras salieron con naturalidad, como si comentara el tiempo. Mírate, has engordado 20 kilos. Lloras todo el tiempo. A las 8 de la tarde ya estás agotada. Salir contigo era divertido, pero esto, señaló mi cuerpo embarazado con asco. Esto no es para lo que me apunté. Sentí como si me hubiera golpeado físicamente. Estoy esperando a tu hija. ¿Lo estás? Inclinó la cabeza y vi la crueldad bailar en aquellos ojos grises que una vez amé. ¿Cómo puedo estar seguro? No vienes de ninguna parte, Elena. Sin familia, sin pasado. ¿Cómo sé que no te estabas acostando por ahí buscando a alguien que te mantuviera? La acusación era tan escandalosa, tan infundada, que me reí, un sonido roto e histérico. Nunca he estado con nadie más que contigo. Lo sabes. Fuiste el primero. Eso dices, dijo él. Pero las mujeres mienten. Tomás, por favor. Me acerqué para tocarle, pero retrocedió como si mi contacto pudiera contaminarlo. ¿Qué está pasando? Este no eres tú. ¿Son las hormonas del embarazo? ¿Estás asustado? Podemos hablar de esto. Podemos... No quiero hablar.
Quiero que te mantengas al margen de mis asuntos privados. Cogió las llaves y se fue, dejándome de pie en nuestro dormitorio, temblando y llorando, con las manos envueltas protectoramente alrededor de mi vientre. Debería haber llamado a Alejandro entonces, pero todavía esperaba que esto fuera una locura temporal, que mi Tomás volvería, que nuestra familia podría sobrevivir a esto. ¡Qué tonta fui! Las siguientes 2 semanas fueron una guerra psicológica, aunque no lo reconocí en ese momento. Tomás empezó a llegar a casa cada vez más tarde. Dejó de dormir en nuestra cama, alegando que la habitación de invitados era más tranquila. Dejó de preguntar por mis citas con el médico. Dejó de importarle cuando le decía que nuestra hija estaba sana y creciendo. Pero lo peor fue Diana. Intensificó sus críticas hasta la crueldad. Me dijo que era demasiado estúpida para ser madre, que arruinaría a su nieto con mi genética de pobre, que Tomás se merecía algo mejor que la basura del sistema. Al menos cuando está con Jessica, está con alguien de calidad, dijo una tarde mientras intentaba almorzar, con las manos temblando de rabia y desamor. Jessica. ¿Sabes de ella? Diana sonrió, una sonrisa lenta y venenosa. Por supuesto. Yo se la presenté. Es la hija del jefe de Tomás. Educada, sofisticada, de buena familia. Todo lo que tú no eres. Las piezas encajaron. Esto no era solo una aventura. Era un plan. Estás intentando que rompamos, susurré. Estoy intentando salvar a mi hijo de un error. Fuiste una distracción divertida, pero ahora eres un ancla. ¿Y ese bebé? Miró mi vientre con algo parecido al asco. Tomás ni siquiera lo quiere. Quería que te deshicieras de él, pero te negaste. Lo atrapaste. Eso no es verdad. Él dijo que quería una familia. Dijo lo que necesitaba decir para mantenerte contenta. Los hombres hacen eso. Se inclinó hacia mí, su aliento agrio. Esto es lo que va a pasar, Elena. Te vas a ir. Vas a desaparecer de vuelta a la cloaca de la que saliste. Vas a tener a ese bebé sola. Y no le vas a pedir a Tomás ni un solo céntimo. Estamos casados. Tiene obligaciones legales, que su abogado combatirá a cada paso. Firmaste un acuerdo prenupcial, ¿recuerdas? Y tiene una cláusula de infidelidad muy interesante. Su sonrisa se ensanchó. Si se descubre que has sido infiel, no obtienes nada. Ni la casa, ni pensión, nada. No he sido infiel. ¿Puedes demostrarlo? Porque tengo a un joven muy agradable dispuesto a testificar que tuvisteis una aventura. Tiene fotos, fechas, recibos de hotel, todo fabricado, por supuesto, pero muy convincente. El abogado de Tomás es muy minucioso. La miré, a esta mujer a la que tanto había intentado complacer, y vi la pura maldad devolviéndome la mirada. ¿Por qué? Mi voz se quebró. ¿Qué te he hecho yo? Existir. Te abriste camino en la vida de mi hijo con tu historia lacrimógena, tus ojos grandes y tu patética desesperación por una familia. No eres lo suficientemente buena para él. Nunca lo fuiste. Me dejó sentada en la mesa de la cocina, con el almuerzo intacto, mi mundo entero derrumbándose. Esa noche, intenté hablar con Tomás una vez más. Le esperé despierta, llevando el vestido que solía decir que era su favorito, con el pelo arreglado, la cara cuidadosamente maquillada para ocultar el agotamiento y las lágrimas. Llegó a casa a medianoche apestando a perfume y vino. Tenemos que hablar, dije. Ni siquiera me miró. Estoy cansado. Tomás, por favor. Tu madre ha dicho cosas hoy. Cosas terribles sobre que me vaya. Sobre fabricar una aventura. Quizá deberías irte. Finalmente me miró a los ojos, y estaban vacíos de cualquier cosa que se pareciera al amor. Esto no funciona, Elena. Tú eres infeliz. Yo soy infeliz. Acabemos con esto antes de que se complique más. Estoy embarazada. Sí, sigues diciendo eso como si fuera a cambiar algo. Se dirigió a las escaleras. Haré que mi abogado redacte los papeles de separación. Puedes quedarte con el coche. Es más que generoso, considerando el acuerdo prenupcial. No me voy de mi casa. No te voy a dejar. Se giró y algo parpadeó en su rostro. Molestia, quizá cálculo. Bien, quedad. A ver qué tal te va. Algo en su tono me heló las venas, pero estaba demasiado cansada, demasiado desconsolada, demasiado embarazada para procesarlo. Me fui a la cama sola y lloré hasta ponerme enferma. No lo sabía entonces, pero la trampa ya estaba puesta. Yo simplemente aún no la había activado. Sucedió un martes. Lo recuerdo porque los martes era el día de la basura y había sacado los cubos a la acera esa mañana, a pesar de las protestas de mi espalda y de cómo mi vientre hacía todo más difícil. Era octubre, y el tiempo se había vuelto frío y húmedo, de esa humedad que cala hasta los huesos y hace que te duela todo el cuerpo. Tomás había estado en casa durante 2 días, lo cual era inusual. Había estado trabajando desde la habitación de invitados, apenas hablándome, tratándome como a una compañera de piso incómoda en lugar de su esposa.
Diana había venido todos los días. Los dos tenían conversaciones en voz baja que se detenían en el momento en que yo entraba en una habitación. Debería haber sabido que algo se avecinaba. Podía sentirlo en el aire denso y pesado como las nubes de tormenta que se acumulaban fuera. Alrededor de las 6 de la tarde estaba preparando la cena. Sopa de pollo. Algo sencillo que no alterara mi estómago sensible por el embarazo. Tomás entró en la cocina y sentí un aleteo de esperanza cuando realmente me miró. «Tenemos que hablar», dijo. Esas 4 palabras. Se las había dicho tantas veces en las últimas semanas, suplicando comunicación, conexión, alguna explicación de cómo habíamos llegado a esto. Ahora me las decía él a mí, y simplemente supe, que no me iba a gustar lo que venía después. Vale, apagué el fuego, me limpié las manos en el delantal y lo seguí al salón. Diana ya estaba allí, sentada en el sillón como una reina en su trono. «¿Por qué está tu madre aquí?», pregunté. «Ella también merece escuchar esto». Tomás se sentó en el sofá, pero no me invitó a unirme a él. Permanecí de pie, con la mano instintivamente en mi vientre, nuestra hija pateando como si pudiera sentir mi ansiedad. ¿Escuchar qué? Quiero el divorcio. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Sabía que llegarían. Las había sentido crecer durante semanas, pero escucharlas en voz alta todavía se sintió como un puñetazo en el estómago. No, mi voz era pequeña, infantil. «No, podemos solucionarlo. ¿Terapia de pareja o...?» «No quiero solucionarlo. Ya no te quiero, Elena. No estoy seguro de haberlo hecho nunca». Lo dijo tan casualmente, como si estuviera discutiendo qué cenar. «Eras conveniente. Asequible. Parecías fácil». «¿Fácil?», repetí aturdida. «De bajo mantenimiento, agradecida. No venías de ninguna parte, así que pensé que apreciarías lo que te di. Pero resultaste ser tan exigente como cualquier otra mujer, más aún con todas tus necesidades emocionales y tu constante necesidad de reafirmación». Diana emitió un sonido de asentimiento, y sentí odio, puro, sin diluir, por primera vez en mi vida. «Estoy embarazada de tu hija», dije, mi voz endureciéndose. «No puedes simplemente irte». «Sí puedo, y me llevo la casa, según el acuerdo prenupcial, ya que eres tú la que se niega a irse, y como hay pruebas de tu infidelidad, no hay pruebas porque nunca te he engañado». Díselo al juez. Sacó su móvil, tecleó un par de veces y luego me lo mostró. Fotos mías con un hombre que no había visto en mi vida, tomando un café, paseando por el parque. Una de mí entrando en un hotel, él siguiéndome minutos después. Estaban retocadas, mal si mirabas de cerca, pero lo suficientemente convincentes a primera vista. «Eso no es real», susurré. «Son falsas. Sabes que son falsas. ¿Puedes demostrarlo? Porque Adán, así se llama por cierto, está dispuesto a testificar sobre vuestra aventura. Dirá que lleváis meses. Que el bebé podría incluso ser suyo». La habitación dio vueltas. Me agarré al respaldo de una silla para estabilizarme. «¿Por qué estás haciendo esto?». Por primera vez Tomás mostró una emoción real. «Fastidio. Porque no te vas sin más, como se supone que deberías hacer. Se suponía que estarías tan destrozada por mi engaño que huirías con el rabo entre las piernas. Pero en lugar de eso te quedaste, llorando y suplicando y complicándolo todo. Me quedé porque te quiero, porque estamos casados». «Bueno, yo no te quiero. Quiero a Jessica. Me voy a casar con ella tan pronto como nuestro divorcio sea definitivo. Ella también está embarazada, de hecho. Sale de cuentas más o menos al mismo tiempo que tú. Pero su bebé... Ese es un bebé que sí quiero». La crueldad de aquello me dejó sin aliento. Este no era el hombre con el que me casé. Era un extraño con su cara. «Necesitas hacer las maletas y marcharte antes de la mañana», dijo Diana levantándose. «Hemos sido más que pacientes contigo. Esta es mi casa también». En realidad es la casa de Tomás. Solo su nombre está en la escritura. «No tienes ningún derecho legal a estar aquí», su sonrisa era triunfante. «No tienes nada, Elena, ni casa, ni marido, ni familia a la que recurrir. Estás completamente sola, como siempre has estado, como mereces estar». Algo se rompió dentro de mí. Me abalancé sobre ella, mis manos buscando su garganta, lista para borrar esa sonrisa de su cara permanentemente. Pero Tomás me agarró, sus dedos clavándose dolorosamente en mis brazos, y me lanzó hacia atrás. Tropecé, mi vientre de embarazada me desequilibró, y caí con fuerza contra la mesa de centro. Un dolor agudo y aterrador explotó en mi costado. «No toques a mi madre», gruñó Tomás, de pie sobre mí como si fuera basura. Luché por ponerme de pie, agarrándome el costado, comprobando frenéticamente si sangraba o perdía líquido o cualquier señal de que hubiera dañado al bebé. Mi hija pateó, fuerte y enfadada, y casi sollocé de alivio. «No me fue día entre dientes. Llama a tus abogados, muestra tus fotos falsas, haz lo que quieras. No me voy». Tomás y Diana intercambiaron una mirada,
Luego él se encogió de hombros. Como quieras. Pero se acabó ser educado con esto. Me agarró del brazo de nuevo, arrastrándome hacia la puerta principal. Luché contra él gritando, arañando sus manos, pero él era mucho más fuerte que yo. Abrió la puerta y la fría lluvia de octubre entró, empapándonos a ambos al instante. «Tomás, por favor». Me arrojó al porche. Aterricé con fuerza sobre manos y rodillas, mis palmas raspando contra el hormigón rugoso. Antes de que pudiera levantarme, oí el cerrojo hacer clic. Me puse de pie de un salto y aporreé la puerta. «Déjame entrar, déjame entrar». A través del cristal esmerilado, podía verlos a ambos de pie, observándome. «Por favor», grité, con la voz rota. «No tengo mi móvil, no tengo mis llaves, no tengo nada». La lluvia arreció, calando mi fino jersey y mis leggings en segundos. Hacía unos 4 grados, quizá menos con la sensación térmica del viento. Temblaba violentamente. Mis dientes castañeteaban tan fuerte que me mordí la lengua y saboreé la sangre. «Tomás, por favor, piensa en el bebé, en tu hija». Él se dio la vuelta. Diana se quedó un momento más, e incluso a través del cristal distorsionado pude ver su sonrisa. Luego la luz del salón se apagó, sumiéndome en la oscuridad. No sé cuánto tiempo estuve allí, golpeando esa puerta. ¿Minutos? ¿Horas? El tiempo se volvió irrelevante, medido solo por el creciente frío que se filtraba en mis huesos y la creciente desesperación en mi pecho. El vecindario estaba en silencio. Nuestra casa estaba en una parcela de casi 1 hectárea, lo suficientemente lejos de los vecinos como para que nadie pudiera oír mis gritos. La lluvia caía a cántaros ahora, y un relámpago cruzó el cielo, seguido de un trueno que hizo que todo mi cuerpo se estremeciera. Estaba empapada hasta la piel, temblando tanto que apenas podía mantenerme en pie. Mis manos sangraban de golpear la puerta. Mis rodillas estaban raspadas por la caída, pero peor que el dolor físico era la devastación emocional. Este era el hombre al que amaba, el hombre con el que me había casado, el hombre cuyo bebé llevaba dentro, y me había echado a una tormenta como si fuera basura. Bajé tambaleándome los escalones del porche, pensando que tal vez podría romper una ventana, volver a entrar de alguna manera. Pero las ventanas de la primera planta estaban todas cerradas con llave, y no tenía la fuerza para romperlas. Probé el garaje, pero habían cambiado el código del teclado. Probé la puerta trasera, pero también estaba cerrada. Lo habían planeado. Cada salida, cada entrada, cada posible camino de vuelta, lo habían sellado todo. Acabé de nuevo en el porche delantero, acurrucada contra la puerta, tratando de preservar el poco calor corporal que me quedaba. Mi hija se movía frenéticamente dentro de mí, alterada por mi ritmo cardíaco elevado y mi temperatura corporal descendente. Envolví mis brazos alrededor de mi vientre, llorando y pidiéndole perdón. «Lo siento, pequeña. Lo siento mucho. Mamá va a solucionar esto. Vamos a estar bien». Pero no sabía cómo. No tenía móvil, ni cartera, ni llaves, ni abrigo. El vecino más cercano estaba a casi 1 kilómetro, y no estaba segura de poder caminar tanto en mi estado. E incluso si pudiera... ¿Qué les diría? Mi marido me ha dejado fuera. Probablemente solo me dirían que lo arreglara con él. Disputas de pareja. No es su asunto. Fue entonces cuando lo sentí. El calambre. Empezó en la parte baja de mi abdomen, una sensación de tensión que me hizo jadear. Al principio, pensé que era solo por el frío o el estrés, pero luego ocurrió de nuevo, más fuerte esta vez, y sentí algo cálido deslizarse por mi muslo. No susurré. No, por favor, no. Apreté mi mano entre mis piernas y la levanté a la luz del porche. Sangre, no mucha, pero suficiente. Suficiente para enviar puro terror a través de mi sistema. «Tomás». Volví a golpear la puerta, más fuerte, mi mano ensangrentada, dejando huellas en la madera pintada de blanco. «Tomás, algo va mal. ¿El bebé, por favor?» Nada, ninguna respuesta. La casa permaneció oscura y silenciosa. Iba a perderla. Iba a perder a mi hija en este porche, bajo la lluvia, sola, mientras mi marido y su madre estaban sentados dentro escuchándome suplicar. El calambre volvió, más agudo esta vez, y me doblé, gritando de dolor. Esto no podía estar pasando. Solo estaba de 6 meses. Era demasiado pequeña, demasiado pronto. Si me ponía de parto ahora, no sobreviviría. Por favor, sollocé, sin saber ya con quién hablaba. Dios, el universo, cualquiera que pudiera estar escuchando. Por favor, no te lleves a mi bebé. Es todo lo que tengo. Por favor. Otro calambre y más sangre. Podía sentirla ahora, cálida contra la lluvia fría, empapando mis leggings. Necesitaba un hospital. Necesitaba ayuda. Necesitaba a Alejandro. Sus palabras de hacía 3 años volvieron a mí.
Cuando el mundo normal te muestre lo que es en realidad, cuando te mastique y te escupa, llámame. No importa qué. No importa cuándo. Pero no tenía teléfono. No podía llamar a nadie. Iba a morir aquí, o mi bebé, o ambas. Me desplomé en los escalones del porche, la lluvia martilleando sobre mí como un castigo. El frío me estaba dando sueño, lo que una parte distante de mi cerebro reconoció como peligroso. Hipotermia. Estaba entrando en hipotermia. Cerré los ojos, envolví mis brazos alrededor de mi vientre y recé por un milagro que no creía que llegaría. Y entonces vi unos faros. Al principio, pensé que estaba alucinando. Los faros atravesaron la lluvia como alas de ángel, demasiado brillantes para ser reales. Un coche entraba en el camino de entrada. Un elegante sedán negro que parecía costar más de lo que yo ganaría en 5 años. Se detuvo al borde del camino. La puerta del conductor se abrió y Alejandro Salazar salió a la lluvia. Tenía exactamente el mismo aspecto que recordaba, alto y delgado, todo ángulos afilados y violencia contenida. Su pelo oscuro era más largo ahora, recogido de una manera que enfatizaba sus pómulos severos y esos ojos azul hielo que no se perdían nada. Llevaba un caro traje negro que se estaba empapando, pero no parecía importarle. Me echó un vistazo, desplomada en el porche, sangrando, temblando, rota, y su rostro se transformó en algo aterrador. Elena, mi nombre, fue un gruñido, apenas humano. Cruzó la distancia entre nosotros a grandes zancadas, quitándose la chaqueta del traje mientras se movía. En segundos, estaba arrodillado a mi lado, envolviendo la chaqueta alrededor de mis hombros. Todavía estaba caliente por el calor de su cuerpo, y sollocé ante la sensación de calidez después de tanto tiempo en el frío. ¿Quién te ha hecho esto? Sus manos eran suaves mientras tocaban mi cara, mis brazos, buscando heridas. Pero su voz prometía asesinato. ¿Cómo? Apenas podía formar palabras con los dientes castañeteando. ¿Cómo estás aquí? Tengo alertas configuradas. ¿Tu nombre? Tu dirección. Uno de mis hombres vio que se envió una ambulancia aquí hace 2 horas. Y luego se canceló. Vine a comprobar. Sus ojos bajaron a mi vientre, a la sangre en mis piernas, y su mandíbula se apretó tanto que oí sus dientes rechinar. Estás embarazada. 6 meses. Hay sangre. Calambres. El bebé. Te llevo a un hospital ahora mismo. Empezó a levantarme, pero le agarré del brazo. Alejandro, espera. Tomás. Su madre. Ellos hicieron esto. Me dejaron fuera. Quieren que pierda al bebé. Por un momento, se quedó perfectamente quieto. Luego miró la casa, las ventanas oscuras, la puerta cerrada con mis huellas de manos ensangrentadas. Están dentro, su voz era suave, mortal. Sí, pero el bebé. Primero el bebé, luego me encargo de ellos. Me levantó en sus brazos como si no pesara nada, acunándome contra su pecho. El frío me había debilitado tanto que ni siquiera pude protestar. Te tengo, hermanita. Nadie volverá a hacerte daño. Me llevó a su coche y me colocó con cuidado en el asiento trasero. En segundos, tenía la calefacción a tope y me envolvía en una manta que sacó del maletero. Luego se puso al volante y nos pusimos en marcha, a toda velocidad, corriendo a través de la lluvia hacia el hospital. Entré y salí de la conciencia durante el trayecto, pero recuerdo fragmentos. Alejandro al teléfono hablando en un español rápido y cortante con alguien. Sus ojos encontrándose con los míos en el espejo retrovisor, viendo algo en ellos que era a la vez reconfortante y aterrador. Su mano extendiéndose hacia atrás para apretar la mía cuando otro calambre me golpeó y grité. Quédate conmigo, Elena. Solo un poco más. Llegamos a urgencias en 15 minutos, un trayecto que debería haber durado 30. Alejandro me llevó en brazos, y de repente había médicos y enfermeras por todas partes. Manos tocándome, voces haciendo preguntas, una silla de ruedas apareciendo debajo de mí. ¿Es usted el padre?, le preguntó una enfermera a Alejandro. No, su mano estaba en mi hombro, cálida y tranquilizadora. Pero soy su familia, soy todo lo que tiene. Señor, ¿tendrá que esperar en? No la voy a dejar. Algo en su voz hizo que la enfermera retrocediera un paso. Puede quedarse hasta que la estabilicemos. Me llevaron rápidamente a una sala de exploración, me cortaron la ropa mojada, me conectaron monitores, me tomaron las constantes. Otro calambre me golpeó y grité, segura de que la estaba perdiendo. El latido del bebé es fuerte, dijo una doctora, con las manos en mi vientre. 130 pulsaciones por minuto. Bien. No estás en trabajo de parto activo. Son contracciones por estrés. ¿Cuándo empezó el sangrado? Quizá hace 1 hora. No lo sé. El tiempo se había vuelto insignificante. ¿Y estuviste fuera en el frío cuánto tiempo? No lo sé. 2 horas, quizá más. El rostro de la doctora se tensó, pero no hizo ningún comentario. Me hicieron una ecografía,
Me examinaron el cuello del útero. Me tomaron muestras de sangre. Cada segundo parecía una eternidad, esperando saber si mi hija iba a sobrevivir. Finalmente, después de lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo 30 minutos, la doctora me dio el veredicto. Tu bebé está bien. Tú estás bien. El sangrado se debió a una irritación cervical. El estrés y el frío causaron algunas abrasiones menores, pero nada grave. Tu temperatura corporal es peligrosamente baja y estás deshidratada y agotada, pero podemos arreglarlo. Te vamos a ingresar esta noche en observación. Te pondremos líquidos calientes. Nos aseguraremos de que esas contracciones se detengan. Pero tu hija es una luchadora. Está aguantando. Me derrumbé por completo, sollozando con un alivio tan intenso que dolía. La mano de Alejandro encontró la mía y la apretó. ¿Ves? Es como su madre, terca. Me trasladaron a una habitación privada. De alguna manera Alejandro lo arregló, y me conectaron a vías y monitores. Los líquidos calientes y las mantas térmicas lentamente devolvieron la temperatura a mi cuerpo. Las contracciones se espaciaron y luego se detuvieron. El latido del corazón de mi hija se mantuvo fuerte y constante en el monitor. Iba a estar bien. Íbamos a estar bien. Una vez que los médicos nos dejaron solos, Alejandro acercó una silla a mi cama y se sentó. Bajo la dura luz del hospital, pude ver los detalles que me había perdido antes. El reloj caro, el traje a medida, la dureza en sus ojos que nunca había estado allí cuando éramos jóvenes. Cuéntamelo todo, dijo en voz baja. Así que lo hice. Le hablé de conocer a Tomás, del romance vertiginoso, de pensar que había encontrado la vida segura y normal que siempre había querido. Le hablé de Diana, de la forma en que lo había envenenado todo, de la aventura de Tomás, y las pruebas falsas, y la crueldad de estas últimas semanas. Le hablé de esa noche, de que me echaran, de suplicar que me dejaran entrar mientras mi marido y su madre me veían sufrir. Cuando terminé, el rostro de Alejandro podría haber sido tallado en mármol. Una vez me dijiste que querías algo limpio, dijo finalmente. Algo normal. ¿Es esto lo que te da lo normal, Elena? Encerrada bajo la lluvia, embarazada y sangrando, por un hombre que juró cuidarte. Me equivoqué, susurré. Estaba tan equivocada. Sí, lo estaba, se inclinó hacia adelante, sus ojos clavados en los míos. Así que ahora te voy a hacer una pregunta, y necesito que pienses con mucho cuidado antes de responder. ¿Quieres mi ayuda? Sí. No solo ayuda para que te recuperes. No solo dinero o un lugar donde quedarte. Su voz se volvió más baja, más oscura. ¿Quieres que les haga pagar por lo que te hicieron a ti? ¿A tu hija? Debería haber dicho que no. Debería haberme horrorizado. La antigua Elena, la que quería algo limpio y normal, se habría negado. Pero esa Elena había muerto en aquel porche. Sí, dije, y lo decía con cada fibra de mi ser. Quiero que los destruyan. Alejandro sonrió, una sonrisa lenta y peligrosa. Entonces duerme, hermanita. Descansa y cúrate, porque mañana vamos a la guerra. Dormí a trompicones esa noche, atormentada por pesadillas de la lluvia y la puerta cerrada y los ojos fríos de Tomás. Pero cada vez que me despertaba jadeando, Alejandro estaba allí. Había acercado su silla justo al lado de mi cama y se quedó allí toda la noche, velando por mí como un oscuro ángel de la guarda. Deberías irte a casa, le dije alrededor de las 3 de la madrugada. Descansa un poco. Estoy en casa. Donde quiera que estés tú, ese es mi hogar, lo dijo con naturalidad. Como si fuera una simple verdad. Vuelve a dormir. Por la mañana los médicos me examinaron de nuevo. El sangrado se había detenido por completo. Las contracciones habían desaparecido. El latido del corazón de mi hija era fuerte y perfecto. Físicamente, ambas habíamos sobrevivido. Han tenido mucha suerte, dijo la doctora. Una exposición al frío como esa, el estrés, podría haber desencadenado un parto prematuro. Necesitan tomárselo con calma los próximos días. Sin estrés, mucho descanso. Y vuelvan inmediatamente si hay más sangrado o contracciones. Será monitoreada las 24 horas, dijo Alejandro desde su posición junto a la ventana. La doctora nos miró, claramente curiosa sobre nuestra relación, pero lo suficientemente profesional como para no preguntar. Bien, pueden irse, pero cuídese. Usted y su bebé han pasado por un trauma. Después de que ella se fue, una enfermera me trajo ropa. Unos pantalones de yoga suaves, un jersey cálido, calcetines gruesos, todo nuevo con las etiquetas puestas. Su hermano trajo esto, dijo con una sonrisa. Miré a Alejandro, que se encogió de hombros. Mandé a alguien de compras. Tu ropa vieja estaba destrozada. Una vez que estuve vestida y me dieron el alta, Alejandro me llevó a su coche. La lluvia había cesado, dejando todo limpio y gris. Mientras me ayudaba a subir al asiento del copiloto, me vi en el espejo lateral. Parecía un fantasma,
pálida, amoratada, con los ojos hundidos y atormentados. Tenía el pelo hecho un desastre, todavía húmedo por la lluvia. Mis nudillos rotos estaban vendados. Parecía exactamente lo que era, una mujer que había sido rota. ¿A dónde vamos?, pregunté mientras Alejandro arrancaba el coche. A mi casa. Te quedarás conmigo hasta que resolvamos esto. Necesito coger mis cosas de casa. No, su voz fue firme. No te acercarás a ese lugar sin mí. Y no volveremos hasta que estemos listos para acabar con esto. ¿Acabar cómo? Me miró de reojo y vi el cálculo en esos ojos azul hielo. ¿Cuánto sabes del trabajo de tu marido? Es representante farmacéutico, gana buen dinero, viaja mucho. ¿A dónde viaja? Lo pensé. A Barcelona sobre todo, a veces a Bilbao. Mencionó Sevilla un par de veces. La boca de Alejandro se curvó en algo que no era exactamente una sonrisa. Ciudades interesantes. Todas tienen puertos importantes, grandes nudos de transporte. ¿Qué tiene que ver eso? Quizá nada. Quizá todo. Sacó su móvil e hizo una llamada, hablando en un español rápido y cortante. A lo largo de los años había aprendido lo suficiente como para captar algunas palabras. Investigar, finanzas, socios. Cuando colgó me miró. Voy a investigar la vida de Tomás. Su trabajo, sus finanzas, sus socios, todo. Los hombres que son crueles con sus esposas a menudo tienen otros secretos. ¿Crees que está metido en algo ilegal? Creo que todo el mundo tiene secretos. Solo tenemos que encontrar los suyos. Se inclinó y tomó mi mano. Pero eso es solo una parte, Elena. Necesito saber qué quieres. La venganza toma muchas formas. ¿Lo quieres herido, humillado, destruido financiera o penalmente? Necesito conocer los límites. Lo pensé. Realmente lo pensé. En Tomás echándome a la lluvia. En la sonrisa triunfante de Diana. En el terror de pensar que estaba perdiendo a mi bebé mientras ellos estaban dentro, cálidos y seguros y sin que les importara. Quiero que lo pierdan todo, dije lentamente. Quiero que sientan el miedo que yo sentí, la impotencia. Quiero que Tomás pierda su trabajo, su novia, su futuro. Quiero que Diana vea a su precioso hijo desmoronarse. Quiero que ambos sepan que fui yo quien lo hizo y que ellos se lo buscaron. De acuerdo, Alejandro asintió. Podemos hacer eso. Pero tiene que ser de forma inteligente. Legal si es posible. No permitiré que te veas envuelta en nada que pueda hacerte daño o alejarte de tu hija. Pensaba que tú no eras exactamente legal estos días. Sonrió. Una sonrisa real esta vez. He diversificado. Sí, tengo intereses comerciales que son grises. Pero también tengo participaciones legítimas. Propiedades, inversiones, una empresa de consultoría de seguridad. He aprendido que la mejor venganza es aquella por la que no te pueden procesar. Condujimos otros 20 minutos, dejando atrás las afueras y entrando en una parte de la ciudad que rara vez visitaba, donde antiguas naves industriales se habían convertido en lofts caros, donde los restaurantes tenían nombres en francés e italiano, donde el dinero susurraba en lugar de gritar. El edificio de Alejandro era una antigua fábrica textil reconvertida, todo ladrillo visto y enormes ventanales. Tomamos un ascensor privado hasta el último piso, que se abría directamente a su loft. Era impresionante. Techos de 6 metros, ventanales de suelo a techo con vistas al río, muebles minimalistas que probablemente costaban más que mi coche, pero también se veía claramente habitado. Libros en las estanterías, un portátil abierto en la mesa del comedor, una taza de café junto al fregadero. La habitación de invitados está por allí, dijo Alejandro señalando. Tiene su propio baño. Haré que te traigan más ropa. Siéntete como en casa. Alejandro... Me volví para mirarlo. ¿Por qué haces esto? Me miró durante un largo momento. Eres la única familia que he tenido. La única persona que me vio como algo más que un problema que gestionar o un arma que usar. Cuando éramos niños y me metía en peleas, tú me curabas. Cuando cumplí la mayoría de edad y no tenía a dónde ir, lloraste como si me estuviera muriendo. Eres mi hermana en todos los sentidos que importan. ¿De verdad creías que dejaría que alguien te hiciera daño y no haría nada? Las lágrimas brotaron de mis ojos. No debería haberte apartado. Necesitabas encontrar tu propio camino. Lo entendí. Pero ahora sabes que el mundo normal, el mundo seguro, es tan cruel como el que yo vivo. La única diferencia es que yo soy honesto sobre lo que soy. Me abrazó, con cuidado de mi vientre, y me permití llorar contra su pecho. Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, me sentí segura. Descansa hoy, dijo cuando finalmente me aparté. Mañana empezamos a planificar. Y Elena, te prometo esto. Antes de que terminemos, Tomás Serrano y su cabrona de madre desearán no haberte conocido nunca. 3 días después, estaba sentada en la mesa del comedor de Alejandro, rodeada de papeles,
fotografías y un portátil, mirando las pruebas de la doble vida de mi marido. Alejandro había sido minucioso. Había pedido favores a gente sobre la que no pregunté, usado recursos que fingí no ver. El cuadro que surgió era condenatorio. Tomás Serrano no era solo un representante farmacéutico, era un traficante de medicamentos. El trabajo en la farmacéutica era real, pero era una tapadera. Usaba sus viajes de negocios legítimos para transportar medicamentos de prescripción ilegal, principalmente opioides, desde los fabricantes a los distribuidores. Las ventas que hacía eran reales, pero no eran nada comparadas con lo que ganaba por otro lado. Barcelona, Bilbao, Sevilla, todos importantes centros de distribución para el mercado negro farmacéutico. Lleva haciendo esto al menos 5 años, dijo Alejandro señalando los registros financieros. ¿Ves estos depósitos? Son irregulares, cantidades variadas, diferentes fuentes. El patrón clásico de blanqueo de dinero. Mueve al menos 50.000 euros al mes en producto ilegal. ¿Cómo no lo supe? Me sentí enferma. ¿Cómo no lo vi? Porque confiabas en él. Y porque era bueno ocultándolo, Alejandro abrió otro archivo. Pero la cosa mejora. ¿Adivina quién más está involucrado? Giró el portátil hacia mí. Fotos de Diana reuniéndose con hombres que no reconocía, entregando paquetes, recibiendo sobres. Su madre. Su socia. Ella es la que tiene los contactos. Su difunto marido, el padre de Tomás, no era contable como ella afirmaba. Era un criminal de nivel medio, dirigía una red de fraude de recetas en los años 90. Cuando murió, Diana se hizo cargo de algunos de sus contactos. Cuando Tomás tuvo la edad suficiente, lo metió en el negocio. La traición me dolió aún más. Todo este tiempo, mientras Diana criticaba mi cocina, mi limpieza y mi valía, era una criminal. Ambos lo eran. ¿Y Jessica? Tenía que saberlo. La expresión de Alejandro se ensombreció. Jessica Hartman, hija de Lorenzo Hartman, el jefe de Tomás en la compañía farmacéutica. Tiene 23 años, recién salida de la universidad. Y sí, está embarazada. Pero aquí está la parte interesante. Lorenzo Hartman también forma parte de la red de distribución. Tomás no solo se acuesta con Jessica, está consolidando una alianza comercial. Me recliné, con la mente dando vueltas. Todo mi matrimonio había sido una mentira. Cada momento, cada caricia, cada te quiero susurrado. Todo construido sobre el engaño. Hay más, dijo Alejandro en voz baja. El acuerdo prenupcial que firmaste. Hice que un abogado lo revisara. La cláusula de infidelidad solo va en una dirección. Si tú engañas, no obtienes nada, pero no hay penalización para Tomás. Y las pruebas fabricadas de tu aventura, iban a usarlas no solo para divorciarse de ti, sino para afirmar que el bebé no es suyo. Para evitar cualquier pensión alimenticia o derechos parentales, querían borrarnos, susurré, por completo. Sí. Eras conveniente hasta que te volviste un inconveniente. El embarazo no formaba parte de su plan. Miré mi vientre, la protuberancia donde mi hija crecía, donde se movía y tenía hipo, y se preparaba para nacer en unos meses. Habían querido borrarla, fingir que no existía. La rabia que me llenó no se parecía a nada que hubiera sentido antes. ¿Qué hacemos?, pregunté. Alejandro sonrió. Tenemos varias opciones. Opción 1. Llevo estas pruebas al fiscal. Tomás, Diana y Lorenzo Hartman van todos a la cárcel. Te divorcias de Tomás mientras está bajo custodia. Obtienes la custodia total de tu hija, y ellos pasan los próximos 20 años en una prisión del Estado. Eso es bueno, pero no es suficiente. Pensé que dirías eso. Opción 2. Los destruimos pieza por pieza. Ruina financiera, humillación pública y luego la cárcel. Les quitamos todo primero. Reputación, dinero, libertad. Los hacemos sufrir, y luego nos aseguramos de que nunca más puedan hacer daño a nadie. ¿Cuánto tiempo llevaría eso? Unas semanas, quizá un mes. Necesitaríamos ser estratégicos. Pacientes me miró con atención. Y tú tendrías que jugar un papel. ¿Puedes hacerlo? ¿Puedes enfrentarte a él de nuevo? Pensé en el porche, la lluvia, la sangre. Pensé en mi hija luchando por sobrevivir dentro de mí mientras su padre escuchaba mis súplicas. Sí, dije. Dime qué tengo que hacer. El plan era elegante en su crueldad. Primero, tenía que volver. Tenía que enfrentarme a Tomás y a Diana, actuar como si estuviera rota y derrotada, y convencerlos de que habían ganado. Eso nos daría tiempo para maniobrar, para colocar las fichas de dominó que los destruirían. No tienes que hacer esto, dijo Alejandro la noche antes de ejecutar la fase 1. Di la palabra y vamos directamente a las autoridades. No. Quiero que se sientan seguros primero. Quiero que piensen que me han roto, toqué mi vientre donde mi hija daba volteretas. Y luego quiero verlos caer. Así que un viernes por la tarde,
Exactamente una semana después de la noche en que me habían dejado fuera, Alejandro me llevó de vuelta a la casa. Se veía igual. Césped perfecto, jardín perfecto, fachada suburbana perfecta. Nunca dirías que algo monstruoso vivía dentro. Estaré justo aquí, dijo Alejandro. Había aparcado calle abajo, fuera de la vista, pero lo suficientemente cerca como para llegar a mí en segundos. Me puso un pequeño dispositivo en la palma de la mano, un botón de pánico disfrazado de pulsera, una pulsación y entro. No te hagas la valiente, no te arriesgues. No lo haré, le di un beso en la mejilla. 2 horas, luego ven a buscarme. Subí por el camino de entrada, con el corazón latiéndome con fuerza. Me vestí con cuidado, ropa de maternidad vieja, sin maquillaje, el pelo lacio y sin peinar. Parecía derrotada, porque necesitaba que pensaran que lo estaba. Llamé al timbre. Durante un largo momento, nada. Luego la puerta se abrió, y Tomás estaba allí, con cara de fastidio. Elena, ¿qué quieres? De cerca, pude ver los detalles que me había perdido cuando lo amaba. La debilidad en su mandíbula, el cálculo en sus ojos, el gesto cruel de su boca. ¿Cómo pude pensar que era guapo? Necesito coger mis cosas, dije, manteniendo mi voz pequeña y rota. Por favor, solo mi ropa y mi portátil. Es todo. Tienes mucha cara al aparecer por aquí. Lo sé. Lo siento. Es que no tengo nada. He estado en un albergue y me han dicho que necesito mi propia ropa para entrevistas de trabajo y... ¿Un albergue? Tomás se rió. Dios, qué patético. Reprimí la rabia y forcé las lágrimas en mis ojos. No fue difícil. Por favor, Tomás, no tardaré mucho. Déjame coger mis cosas y me iré. No tendrás que volver a verme nunca más. Me estudió un momento, luego se hizo a un lado. Bien, 15 minutos. Luego te vas. Entré en la casa. Mi casa que había convertido en un hogar, en la que soñaba con criar a mi hija. Y no sentí más que odio por ella. Diana salió de la cocina y enarcó las cejas al verme. ¿Has vuelto? Solo viene a por sus cosas, dijo Tomás con desdén. Ya se va. Bien, Diana me miró de arriba abajo, observando mi aspecto desaliñado con satisfacción. Tienes un aspecto terrible. Gracias por notarlo. Me dirigí a las escaleras, pero la voz de Diana me detuvo. ¿Cómo está el bebé? Me giré lentamente. Bien. ¿Por qué te importa? No especialmente. Solo curiosidad por saber si sobrevivió a tu dramático berrinche bajo la lluvia. Mi mano se apretó en la barandilla. Sobrevivió. Es fuerte. Una pena, la sonrisa de Diana era cruel. Habría sido más sencillo si la naturaleza se hubiera encargado del problema de Tomás por él. Quería abalanzarme sobre ella, arrancarle esa sonrisa de la cara. Pero en lugar de eso, me di la vuelta y subí las escaleras, contando mis respiraciones, recordándome el plan. En el dormitorio que había compartido con Tomás, donde había pensado que hacíamos el amor, pero donde aparentemente solo me había estado utilizando, saqué una maleta y empecé a meter ropa, artículos de aseo, mi portátil, documentos importantes. Pero también hice lo que realmente había venido a hacer. Coloqué micrófonos, pequeños dispositivos de escucha que Alejandro me había dado, colocados estratégicamente en el dormitorio, el despacho, el salón. Tuve que ser rápida, sutil, pero logré colocar 3 de ellos antes de que se acabaran mis 15 minutos. También cogí archivos del despacho de Tomás, copias de sus registros comerciales, estados financieros, cualquier cosa que pudiera ser útil. Los metí en la bolsa de mi portátil y los cubrí con un jersey. Cuando bajé arrastrando la maleta, Tomás estaba al teléfono. Levantó un dedo, haciéndome esperar como a una sirvienta. Dile a Jessica que estaré allí mañana. Sí. El viejo problema se está solucionando, solo me miró con desprecio. No tiene nada, ni a dónde ir. Una vez que firme los papeles, seremos libres. Colgó y se volvió hacia mí. Mi abogado se pondrá en contacto contigo sobre el divorcio. Firmarás. Renunciarás a todos los derechos sobre la propiedad y la manutención y habremos terminado. ¿Y el bebé? ¿Qué pasa con ella? Es tu problema. Renunciaré a los derechos de paternidad. La prueba de ADN demostrará que no es mía de todos modos. La prueba fabricada, parte de su plan para borrar a mi hija de la existencia, vale, dije en voz baja. Parpadeó, sorprendido. ¿Vale? ¿Eso es todo? ¿Qué más puedo decir? Tienes razón. No tengo nada. No tengo forma de luchar contra ti, dejé que mi voz se quebrara. Solo quiero que esto se acabe. Tomás y Diana intercambiaron miradas, y vi la satisfacción florecer en sus rostros. Bien, dijo Diana. Ya era hora de que aceptaras la realidad. ¿Puedo preguntarte algo? Miré a Tomás, canalizando cada onza de desamor y traición que sentía. ¿Alguna vez me quisiste, aunque fuera un poco?
Por un momento, algo casi parecido a la incomodidad cruzó su rostro, pero luego se encogió de hombros. ¿Importa? Supongo que no. Seguí mi maleta. Adiós, Tomás. Espera sacó un sobre de su bolsillo. Papeles del divorcio. Fírmalos. Que te los compulsen. Envíalos de vuelta en una semana. Si no lo haces, mis abogados te lo pondrán muy feo. Tomé el sobre con manos temblorosas. Lo haré. Bien abrió la puerta. No vuelvas por aquí, Elena. Estarías allanando la propiedad. Si lo haces, llamaré a la policía. Salí, bajé los escalones del porche donde había sangrado y suplicado, bajé el camino de entrada donde Alejandro me había encontrado. No miré atrás. El coche de Alejandro apareció en segundos. Subí y tan pronto como la puerta se cerró, empecé a reír. Una risa salvaje, ligeramente histérica, que hizo que Alejandro me mirara con preocupación. ¿Estás bien? Lo tengo todo, jadeé entre risas. Micrófonos colocados, archivos copiados, y creen que estoy derrotada. Creen que han ganado. ¿Te hicieron daño? La risa murió. Solo con palabras. Pero, Alejandro... Diana dijo que deseaba que mi bebé hubiera muerto. Dijo que habría sido más sencillo. Sus manos se apretaron en el volante. Entonces, no mostraremos piedad. Ninguna asentí. Quémalos hasta los cimientos. Durante las siguientes 3 semanas, Alejandro y yo escuchamos horas de grabaciones de los micrófonos que había colocado. Oímos a Tomás al teléfono con sus distribuidores. Oímos a Diana coordinando envíos. Los oímos celebrar su victoria sobre mí, riéndose de lo fácil que había sido romperme, y reunimos pruebas. Tantas pruebas. Pero aún no actuamos, porque el plan requería una sincronización perfecta. Mientras esperábamos, Alejandro me cuidó. Se aseguró de que comiera, descansara, fuera a mis citas prenatales. Convirtió su habitación de invitados en un cuarto para el bebé, llenándolo de cosas que aún no me había atrevido a comprar. Una cuna, un cambiador, ropita diminuta, mantas y juguetes. ¿Estás haciendo el nido?, le dije una tarde, viéndolo montar una mecedora con intensa concentración. Alguien tiene que hacerlo. Estás demasiado ocupada tramando venganzas. Levantó la vista y sonrió. Además, voy a ser el tío Alejandro. Necesito prepararme. ¿La vas a malcriar? Absolutamente. Es mi trabajo. La normalidad de estos momentos, la tranquila domesticidad de prepararse para mi hija mientras planeábamos destruir a su padre, debería haberse sentido extraña. En cambio, se sentía correcta. Esto era familia, no el cuento de hadas que intenté forzar con Tomás, sino algo real, sólido y ganado. Mi hija parecía estar de acuerdo. Estaba activa y sana, creciendo según lo previsto. A veces me sentaba en el cuarto que Alejandro había creado y le hablaba, contándole sobre el mundo en el que nacería, sobre el tío que ya la quería, sobre cómo estaríamos bien sin su padre. Pero por la noche, volvía a las grabaciones y los archivos, y alimentaba mi rabia. Finalmente, después de 3 semanas de preparación, todo estaba listo. Mañana, dijo Alejandro, empezamos la fase final. La fase 1 fue financiera. Alejandro tenía contactos en todas partes, incluso en la banca. Usando las pruebas que habíamos reunido, prueba del blanqueo de dinero de Tomás, los depósitos inexplicables, las sociedades fantasma, provocamos una investigación por fraude. El lunes por la mañana, todas las cuentas bancarias de Tomás estaban congeladas a la espera de una revisión. Lo escuchamos enterarse a través del micrófono en su despacho. ¿Cómo que congeladas? Su voz era de pánico. Tengo que pagar la hipoteca. No pueden simplemente congelar mis cuentas sin previo aviso. Lo oímos llamar a abogados, a su banco, a Lorenzo Hartman. Todos le dieron la misma respuesta. Investigación de la Policía Nacional. Nada que pudieran hacer. Podría llevar semanas resolverse. La fase 2 fue profesional. Se enviaron pistas anónimas al empleador de Tomás, la compañía farmacéutica legítima, sobre irregularidades en sus informes de ventas, sobre viajes que no coincidían con su itinerario, sobre inventario que desaparecía. Nada directamente ilegal todavía, solo lo suficiente para desencadenar una investigación interna. Para el miércoles, Tomás fue puesto en excedencia administrativa a la espera de una revisión. Lo oímos decírselo a Diana, con la voz temblando de rabia y miedo. Están auditando todo. Cada viaje, cada venta, cada informe de gastos. Si encuentran los envíos. No lo harán, dijo Diana, pero sonaba insegura. Hemos sido cuidadosos. ¿Lo hemos sido? Porque alguien me está atacando. Lo del banco, esto, no es coincidencia. ¿Crees que Elena? ¿Elena? Tomás se rió amargamente. Probablemente esté durmiendo en una alcantarilla en algún lugar. No podría organizar esto ni aunque lo intentara.
Oh, la satisfacción de escuchar eso, de saber que no tenía ni idea de lo que se avecinaba. La fase 3 fue personal. Alejandro hizo que gente vigilara a Tomás. Lo siguiera, documentara todo. Ahora teníamos fotos. Tomás y Jessica juntos, besándose, su mano en el vientre embarazado de ella, entrando en hoteles a plena luz del día. Estas fotos llegaron a la madre de Jessica. La señora Hartman, resultó, no tenía ni idea de que su hija estaba saliendo con un hombre casado. Definitivamente no sabía que Jessica estaba embarazada de él. Y absolutamente no sabía que su marido, Lorenzo, estaba involucrado en actividades ilegales con Tomás. La explosión fue espectacular. No la oímos directamente, no había micrófonos en su casa, pero oímos las secuelas cuando Lorenzo fue a casa de Tomás, furioso. Mi mujer va a pedir el divorcio. Se lo va a quedar todo y amenaza con ir a la policía por... Bajó la voz, pero nuestros micrófonos lo captaron de todos modos por el negocio. Lo sabe Tomás. De alguna manera lo sabe. ¿Cómo? ¿Cómo podría saberlo? Jessica se lo contó. Estaba llorando, molesta porque estuvieras casado, y todo salió. El embarazo, las promesas que le hiciste, todo. Y mi mujer empezó a hacer preguntas, a investigar cosas, y ahora todo se está desmoronando. ¿Y Jessica? ¿Qué pasa con ella? Tiene 23 años y está embarazada de un hombre casado que está bajo investigación policial. Su vida está arruinada. Mi matrimonio está arruinado. ¿Y si no encontramos la manera de contener esto? Lo haré, dijo Tomás, pero sonaba desesperado. Solo tenemos que ser listos con esto. ¿Listos? ¿A esto lo llamas ser listo? Tus cuentas están congeladas. Estás de excedencia en el trabajo. Mi mujer lo sabe todo. No lo sabe todo. Sabe lo de la aventura. No sabe lo de los envíos, el verdadero negocio. Todavía. No lo sabe todavía. Discutieron durante otra hora, su pánico creciendo, ambos tratando de averiguar quién los estaba atacando y cómo detenerlo. Ni una sola vez sospecharon de mí. La fase 4 fue legal. Usando las pruebas que habíamos reunido, los abogados de Alejandro presentaron la demanda de divorcio en mi nombre. Pero no un divorcio tranquilo y simple, sino un divorcio contencioso, citando abandono, crueldad e infidelidad. Incluimos los informes médicos de la noche que fui hospitalizada, con notas detalladas sobre la exposición al frío y las contracciones inducidas por el estrés. Incluimos fotos de la puerta cerrada con mis huellas ensangrentadas. Incluimos testimonios de vecinos que me oyeron gritar y exigimos la custodia total, la pensión alimenticia, la pensión compensatoria y la mitad de todos los bienes gananciales. Los papeles le fueron entregados a Tomás el viernes, exactamente 4 semanas después de que me echara a la lluvia. Lo oímos abrir el sobre, oímos los largos silencios mientras leía. Luego oímos la explosión. Esa cabrona me está demandando por abandono, por crueldad, pide la mitad de todo. Que pida, dijo Diana fríamente. Con el acuerdo prenupcial y las pruebas de su aventura, no conseguirá ni un céntimo. Mamá, mis cuentas están congeladas. No puedo pagar abogados. No puedo pagar nada. Entonces usa los fondos de reserva. ¿Qué fondos de reserva? Todo está inmovilizado en... Se detuvo. A menos que... Las cuentas en el extranjero, las del negocio. Si toco eso, la investigación podría... ¿Tienes otra opción? Silencio. Llamaré al abogado. Perfecto. Cuanto más dinero gastara luchando contra mí, menos tendría cuando todo se derrumbara. Y se derrumbaría. La fase 5 fue el golpe de gracia. Todo lo que habíamos hecho hasta ahora había sido preparar el terreno, apretar la soga. Ahora era el momento de soltar el martillo. Alejandro lo había recopilado todo. Cada grabación, cada documento financiero, cada prueba de la operación de tráfico de drogas de Tomás y Diana. El blanqueo de dinero, los envíos ilegales, los informes de ventas falsificados, las conexiones con el crimen organizado, todo cuidadosamente documentado y verificado. Teníamos 2 opciones para quién recibiría este paquete, el fiscal o la Policía Nacional. Alejandro sugirió que se lo diéramos a ambos. Redundancia, dijo con una sonrisa fría. Por si una agencia se mueve más despacio que la otra. Pero yo quería una cosa más primero. Un último giro del cuchillo. Quiero enfrentarme a ellos, le dije a Alejandro antes de los arrestos. Quiero que sepan que fui yo. Me estudió con atención. Eso es peligroso e innecesario. La satisfacción de verlos destruidos debería ser suficiente. Debería, pero no lo es. Puse mi mano en mi vientre, donde mi hija, ahora de 7 meses, se estiraba y empujaba contra mis costillas. Intentaron borrarla. La querían muerta. Necesito que me miren a los ojos y sepan que ella sobrevivió.
que yo sobreviví y que nosotros los destruimos. Alejandro guardó silencio por un largo momento. Luego asintió. De acuerdo, pero voy contigo, y lo hacemos a mi manera. Controlado, seguro, con respaldo. De acuerdo. Lo planeamos para el lunes siguiente. Para entonces, Tomás estaría desesperado. Sin dinero, sin trabajo, enfrentándose a un divorcio que se lo llevaría todo, con los investigadores de la policía acercándose. Estaría vulnerable, desequilibrado, exactamente donde lo queríamos. La noche anterior no pude dormir. Yacía en la cama, sintiendo a mi hija moverse dentro de mí, pensando en todo lo que había llevado a este momento. Hacía 6 meses, había sido una persona diferente, ingenua, confiada, desesperada por creer en el amor, la familia y los finales felices. Esa mujer había desaparecido. En su lugar había alguien más dura, más afilada, forjada en la lluvia, la sangre y la traición. Debería haberme sentido culpable por lo que íbamos a hacer. Pero no lo sentí. Me sentí justiciera. El lunes amaneció frío y despejado. Me vestí con cuidado. Ropa de maternidad que me quedaba bien, maquillaje, el pelo peinado. Quería parecer fuerte, sana, próspera. Quería que vieran que no me habían roto. Alejandro nos llevó a la casa. Esta vez no aparcó calle abajo. Entró directamente en el camino de entrada, su coche caro una declaración de poder y riqueza. ¿Estás segura de esto?, preguntó una vez más. Completamente. Teníamos a 2 de los hombres de seguridad de Alejandro con nosotros. Hombres grandes y silenciosos que se posicionaron estratégicamente mientras nos acercábamos a la puerta principal. Esto no era una visita social. Era un ajuste de cuentas. Llamé al timbre. Tomás abrió, y la sorpresa en su rostro fue deliciosa. Tenía un aspecto terrible, sin afeitar, arrugado, con ojeras y la tensión de alguien bajo un estrés extremo. «Elena, ¿qué?» Sus ojos pasaron de mí a Alejandro, y algo parecido al miedo parpadeó en su rostro. «¿Quién es este?» «Mi familia», dije simplemente. «Tenemos que hablar. No tengo nada que decirte. Mi abogado estará muy ocupado pronto». «Sí, lo estará. Esto no llevará mucho tiempo». Pasé junto a él y entré en la casa, mi casa que me había robado, y entré en el salón como si fuera la dueña. Como pronto lo sería. Diana salió de la cocina y su rostro palideció al verme. «¿Cómo te atreves a venir aquí? Tomás, llama a la policía». «La policía llegará pronto», dijo Alejandro en voz baja, su acento marcándose ligeramente. «Pero primero, Elena tiene algo que decir». Me volví para enfrentarlos a ambos. Tomás y Diana, las 2 personas que habían intentado destruirme, estaban juntos, unidos en su crueldad, y no sentí más que desprecio. «Quería que supierais», dije, mi voz firme y clara, «que fui yo, todo. Las cuentas congeladas, la investigación policial, la auditoría interna, que la madre de Jessica se enterara, todo fui yo». Tomás me miró como si me hubiera salido una segunda cabeza. «Eso es imposible. No eres nadie. No tienes nada». «Lo tengo a él», señalé a Alejandro. «Mi hermano. No de sangre, sino por elección. La familia en la que debería haber confiado desde el principio en lugar de perder 2 años contigo». «¿Hermano?» La voz de Diana era aguda. «Dijiste que no tenías familia». «Mentí, o más bien me avergonzaba de dónde venía, así que lo oculté. Alejandro Salazar, quizás os suene el nombre». Vi el reconocimiento amanecer en los ojos de Tomás, seguido de puro terror. Incluso la gente en la periferia de la actividad criminal conocía ese nombre. Alejandro había construido un imperio, y aunque se había diversificado en negocios legítimos, todos sabían dónde había empezado. «Así es», dijo Alejandro suavemente. «Y le hicisteis daño a mi hermana. La echasteis a la lluvia mientras estaba embarazada. Intentasteis destruirla, borrar a su hija de la existencia». Dio un paso adelante, y tanto Tomás como Diana retrocedieron instintivamente. «¿De verdad creíais que no habría consecuencias?» «Esto es una locura», dijo Tomás, pero su voz temblaba. «No podéis simplemente... Esto es acoso. Esto es justicia», interrumpí. «Queríais jugar con pruebas falsas y aventuras fabricadas. Yo jugué con pruebas reales. Cada envío ilegal que has hecho en los últimos 5 años, cada euro que has blanqueado, cada ley que has violado, tengo grabaciones, registros financieros, fotografías, testimonios, todo». El color desapareció de su rostro. «¿Estás de farol?» «¿Lo estoy?» «Dime, Tomás, ¿qué hacías el 15 de marzo en Barcelona? ¿Qué había en los paquetes que entregaste en el almacén de la Zona Franca? ¿Con quién te reuniste en el Hotel Alfonso XIII de Sevilla el mes pasado?» Su boca se abrió y se cerró sin sonido. Me volví hacia Diana. «¿Y tú? ¿De verdad creías que no me enteraría de las conexiones criminales de tu difunto marido?»
¿De cómo te hiciste cargo de su operación? ¿De cómo metiste a Tomás en ella, convirtiendo a tu propio hijo en un traficante? No puedes probar nada de eso, dijo ella, pero su voz era débil. Puedo. Lo he hecho. ¿Y en unos? Miré mi reloj. 15 minutos. Agentes de la Policía Nacional llegarán con órdenes de arresto para ambos. Tienen todo lo que yo tengo, más algunos extras. Registros de transferencias bancarias, comunicaciones con vuestros distribuidores, testimonios de gente de vuestra red que estuvo muy dispuesta a llegar a un acuerdo cuando Laudico llamó a su puerta. No, Tomás negó con la cabeza violentamente. No, esto no está pasando. Estás mintiendo. Tú. Soy la mujer a la que dejaste encerrada bajo la lluvia, dije. Mi voz bajando a algo frío y duro. Soy la mujer que te suplicó que la dejaras entrar mientras tu bebé se desangraba. Soy la mujer a la que le dijiste que no valía nada, que venía de la nada, que nunca llegaría a nada. Mírame ahora, Tomás. Mira lo que la nada ha conseguido. Me miró, realmente me miró, y vi el momento en que lo entendió. No era un farol, no era un juego, era el final de todo lo que había construido, todo lo que había dado por sentado. Elena, por favor. Su voz se quebró, y de hecho se arrodilló. Por favor, podemos arreglarlo. Cometí errores, sé que sí. ¿Pero qué? ¿Vas a cambiar? ¿Vas a ser mejor? ¿Me quieres? Después de todo. Me reí, amarga y cortante. Ahórratelo. No quiero tus disculpas. No quiero tus excusas. Quiero que sientas lo que yo sentí esa noche. Indefenso, aterrorizado, completamente solo. ¿Y Jessica? Intentó Diana, agarrándose a un clavo ardiendo. También está embarazada del hijo de Tomás. ¿Destruirías el futuro de ese bebé solo por venganza? Jessica tiene 23 años y es cómplice de una aventura con un hombre casado. Tomó sus decisiones. Pero su bebé... Me ablandé ligeramente. Su bebé es inocente, igual que el mío. Por eso las pruebas que proporcioné a la policía no la incluyen. Se enfrentará a consecuencias sociales, claro, pero no irá a la cárcel. A diferencia de vosotros dos. Miserable, siseó Diana, su máscara finalmente cayendo por completo. Pequeña miserable ingrata y vengativa. Te lo dimos todo. No me disteis nada más que dolor, la corté. Me criticaste, me menospreciaste, me hiciste sentir inútil cada día, y cuando necesité ayuda, cuando estaba sangrando y aterrorizada, miraste por la ventana y sonreíste. Así que no, Diana, no puedes hacerte la víctima ahora. Sirenas sonaron en la distancia, acercándose. La cabeza de Tomás se levantó de golpe. No, 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 no. Sí, dijo Alejandro con satisfacción. Diría que tenéis unos 2 minutos antes de que lleguen. Os sugiero que lo aprovechéis sabiamente. Quizá llamar a un abogado. Ah, espera. Ya no podéis permitiroslo, ¿verdad? Las sirenas estaban justo fuera ahora. Portazos de coches. Pasos pesados acercándose. Caminé hacia la puerta y la abrí, revelando a un escuadrón de agentes de la Policía Nacional con las armas desenfundadas. ¿Elena Serrano? Preguntó el agente al mando. Sí. Estos son los individuos de los que le hablé. Tomás Serrano y Diana Fuentes me hice a un lado, invitándolos a entrar. Son todos suyos. Lo que sucedió a continuación fue un caos. Agentes inundando la casa, leyendo derechos, poniendo esposas a Tomás y Diana. Tomás lloraba. Realmente lloraba, suplicándoles que esperaran, que escucharan, que entendieran. Diana estaba en silencio, mirándome con puro odio. Bien, que me odiara. El odio no importaba cuando te enfrentabas a 20 años de prisión. Mientras lo sacaban, Tomás intentó una última vez. Elena, por favor, piensa en nuestra hija. No dejes que crezca sabiendo que su padre está en la cárcel. Me puse delante de él, obligándolo a mirarme a los ojos. Nuestra hija crecerá sabiendo que su padre era un criminal que intentó borrar su existencia. Crecerá sabiendo que su madre fue lo suficientemente fuerte como para defenderse. Y crecerá rodeada de una familia que realmente la quiere. El tío Alejandro y quien quiera que yo elija traer a nuestras vidas. Pero tú serás una advertencia. Nada más. Su rostro se descompuso y los agentes se lo llevaron. Diana se detuvo mientras la conducían a mi lado. Esto no ha terminado. Sí, dije en voz baja. Lo está. Solo que aún no lo has aceptado. La sacaron, la metieron en un vehículo policial y se la llevaron. Me quedé en el umbral de la casa que había sido mi prisión, viéndolos desaparecer, y me sentí vacía. No satisfecha, no triunfante, solo hueca. Las manos de Alejandro se posaron en mi hombro. ¿Estás bien? No lo sé, admití. Pensé que me sentiría mejor viéndolos arrestados, sabiendo que van a la cárcel. Pensé que arreglaría algo dentro de mí. La venganza rara vez lo hace. Pero la justicia... Me giró para mirarlo. La justicia te da un cierre.
la capacidad de seguir adelante. Ya no pueden hacerte daño, Elena. Eres libre. ¿Libre? ¿Lo era? ¿O simplemente había cambiado una prisión por otra, esta hecha de ira y amargura en lugar de amor y confianza? Como si sintiera mi confusión, mi hija pateó con fuerza contra mis costillas. Apreté la mano contra mi vientre, sintiéndola moverse, y algo se asentó dentro de mí. No estaba atrapada. Y no había hecho esto por venganza. No realmente. Lo había hecho por ella. Para asegurarme de que creciera en un mundo donde su padre no pudiera hacerle daño, donde su madre no pudiera envenenarla, donde la justicia realmente significara algo. Vamos a casa, le dije a Alejandro. Dejamos la casa. Dejamos que los agentes la registraran, la destrozaran, encontraran cualquier otra prueba que necesitaran. Ya no me importaba el edificio. Nunca había sido un hogar. El hogar estaba donde mi hija y yo estuviéramos a salvo. Y ahora mismo, eso era con Alejandro. Las semanas siguientes fueron un torbellino de procedimientos legales, atención mediática y complicaciones inesperadas. Los arrestos salieron en las noticias. Representante farmacéutico y su madre, detenidos por dirigir una red multimillonaria de tráfico de medicamentos. Los medios se lo comieron, especialmente cuando surgieron detalles sobre la aventura de Tomás, su novia embarazada y su esposa embarazada y abandonada. Me convertí en una historia de la prensa rosa. La venganza de la embarazada, cómo hundió a su marido traficante. Algunos medios me pintaron como una heroína. Otros sugirieron que era vengativa, que debería haberme divorciado tranquilamente y seguir adelante. No me importaba lo que pensaran. Tenía cosas más importantes en las que concentrarme, como el divorcio. Con Tomás en prisión preventiva, sin poder pagar abogados y enfrentándose a pruebas abrumadoras de sus crímenes, el proceso avanzó rápidamente. El acuerdo prenupcial fue invalidado. Resulta que las cláusulas de infidelidad no se sostienen cuando el acusador fabrica pruebas y comete múltiples delitos. Se me concedió la custodia total de nuestra hija, la casa, que puse inmediatamente a la venta. No quería volver a verla nunca más, y la mitad de los bienes legítimos que quedaban después de la incautación del Estado. No era mucho. La mayor parte de la riqueza de Tomás había sido ilegal y fue confiscada, pero era suficiente, combinado con el apoyo de Alejandro, para empezar de nuevo. Lorenzo Hartman también fue arrestado, y su compañía farmacéutica implosionó bajo el escándalo. La madre de Jessica pidió el divorcio y se llevó a su hija a vivir con su familia a otra comunidad autónoma. Sentí una punzada de simpatía por Jessica. Había sido estúpida y egoísta, pero también era joven y había sido manipulada por criminales mayores y más experimentados. Hice que el abogado de Alejandro le enviara un mensaje. No tenía interés en perseguirla legalmente. Su bebé merecía una oportunidad en la vida, aunque su padre fuera a la cárcel. Nunca respondió, pero esperaba que saliera adelante, empezara de nuevo, lo hiciera mejor. En cuanto a Diana, mantuvo su odio hacia mí hasta el juicio. Rechazó acuerdos con la fiscalía, convencida de que podría ganar el caso. Se equivocó. Las pruebas eran abrumadoras, y el jurado deliberó menos de 4 horas antes de declararla culpable de todos los cargos. 25 años. Tendría más de 80 años antes de volver a ver la libertad. Tomás aceptó un acuerdo. 15 años a cambio de testificar contra su madre y proporcionar información sobre la red de distribución. Su abogado intentó conseguir derechos de visita con nuestra hija, pero luché y gané. Sin contacto hasta que cumpliera los 18, y solo si ella lo elegía. Dudaba que alguna vez lo hiciera. A través de todo esto, yo me hacía más grande, más lenta, más incómoda. A mi hija se le estaba acabando el espacio, y mi cuerpo se preparaba para el parto. El médico dijo que todo iba bien. No había sufrido efectos duraderos de aquella terrible noche bajo la lluvia. Estaba sana, activa y creciendo según lo previsto. Decidí llamarla Valentina. Un nombre fuerte, como ella. Una luchadora. ¿Sabes que odiará tener nombre de santa?, bromeó Alejandro cuando se lo dije. Entonces tendrá algo de lo que quejarse en terapia, dije con una sonrisa, junto con todo lo demás. Vas a ser una buena madre. ¿Cómo lo sabes? Porque ya estás pensando en su futuro terapeuta. Eso es planificación. Me reí y se sintió bien. Por primera vez en meses, sentí que podía respirar sin el peso de la rabia y el miedo aplastando mi pecho. La casa se vendió rápidamente. Aparentemente, la notoriedad ayudó, con entusiastas del true crime ansiosos por poseer un pedazo de la historia. Usé el dinero para comprar un lugar más pequeño cerca del loft de Alejandro, un apartamento de 2 habitaciones con buena luz y un parque cerca. Nada lujoso, pero era mío. Verdaderamente mío, solo con mi nombre en la escritura. Alejandro me ayudó a mudarme, a montar el cuarto de Valentina, a prepararme para su llegada. Estaba más emocionado que yo.
comprando constantemente ropita, juguetes y libros. Todavía no sabe leer, le señalé cuando llegó con una caja de libros de cartón. Lo hará. Quiero estar preparado. La vas a malcriar hasta la médula. Ese es el plan. Estaba anidando, preparándome, esperando. El juicio terminó. Los medios pasaron a otros escándalos. Y lentamente, en silencio, empecé a sanar. No por completo. Todavía tenía pesadillas sobre la lluvia, sobre la puerta cerrada, sobre los ojos fríos de Tomás. Todavía me estremecía cuando oía un trueno. Todavía tenía momentos de rabia tan intensa que tenía que respirar para superarlos. Pero también tenía momentos de paz, sentada en el cuarto de Valentina, sintiéndola moverse, imaginando la vida que construiríamos juntas. Cenando con Alejandro, riéndome de sus chistes malos, sintiéndome segura y amada de una manera que nunca sentí con Tomás. Esto era familia. Familia de verdad. No el cuento de hadas que intenté forzar, sino algo más duro, ganado y más valioso. 2 semanas antes de mi fecha de parto, recibí una visita inesperada. Estaba sola en casa, ordenando ropa de bebé y tratando de decidir qué meter en la bolsa del hospital cuando llamaron a la puerta. Miré por la mirilla. Alejandro había instalado un sistema de seguridad y me hizo prometer que siempre miraría antes de abrir, y vi a una mujer que no reconocía. De mediana edad, bien vestida, con ojos amables y una expresión insegura. ¿Puedo ayudarla? Llamé a través de la puerta. ¿Es usted Elena Serrano? Soy Margarita Pérez. Soy trabajadora social de servicios de protección de menores. Siento molestarla, pero esperaba que pudiéramos hablar. La sangre se me heló. ¿Servicios sociales? ¿Tomás de alguna manera? Pero no, estaba en la cárcel. No podía. Abrí la puerta, manteniendo la cadena puesta. ¿De qué se trata? ¿Puedo pasar? Le prometo que no es una investigación ni nada preocupante. Solo tengo información que pensé que debería saber. Cada instinto gritaba peligro, pero sus ojos eran genuinamente amables. Y tenía a Alejandro en marcación rápida si algo salía mal. La dejé entrar, le indiqué el sofá y me senté frente a ella en el sillón, con la mano protectoramente sobre mi vientre. ¿De qué se trata, Jepechi? Margarita sacó una carpeta. En realidad, no estoy aquí en calidad oficial. Estoy aquí porque conocí a tu madre. El mundo se inclinó. ¿Qué? Tu madre biológica, Ana Rivera, fue uno de mis casos hace años, cuando te pusieron por primera vez en el sistema. No podía respirar. Mi madre era un fantasma, un espacio en blanco en mi historia. Me habían dicho que me abandonó en un hospital cuando tenía 3 meses, que nunca la habían encontrado, que probablemente nunca sabría quién era. No entiendo lo que decir. Ana no te abandonó, dijo Margarita suavemente. Fue asesinada por tu padre, un hombre llamado Víctor Morales. Estaba involucrado en el crimen organizado, y cuando Ana intentó dejarlo para protegerte, la mató. Te encontraron con su cuerpo. Eras demasiado pequeña para recordarlo, gracias a Dios. Las lágrimas corrían por mi cara. ¿Por qué me cuenta esto ahora? Porque Víctor murió el año pasado en la cárcel. Y porque cuando su caso salió en las noticias, lo que pasó con su marido, vi su nombre, Elena Rivera, conservó el apellido de su madre. Y pensé que merecía saber la verdad. Que su madre la quería, que murió tratando de salvarla. Sacó una foto de la carpeta y me la entregó. Una mujer joven con pelo oscuro y mis ojos, sosteniendo a un bebé con una sonrisa de puro amor en su rostro. Esta es la única foto que encontramos en sus pertenencias. La guardé, esperando que algún día pudiera dártela. Sostuve la foto con manos temblorosas, mirando a una madre que nunca había conocido, viendo un amor que nunca había sentido de ella, pero que siempre había estado ahí. Era valiente, continuó Margarita, dejar a un hombre peligroso, tratar de proteger a su hija, incluso sabiendo lo que podría costarle. Vienes de la fuerza, Elena, del amor. Pensé que deberías saberlo antes de que nazca tu hija, para que puedas contarle de dónde viene. No podía hablar. Solo sostuve la foto y lloré por la madre que había perdido, por la vida que podríamos haber tenido, por el patrón que casi había repetido al elegir a un hombre cruel. Pero había roto el patrón. Había luchado. Había protegido a mi hija, igual que mi madre había intentado protegerme a mí. Después de que Margarita se fue, me senté en el cuarto de Valentina sosteniendo la foto, sintiendo a Valentina moverse dentro de mí, y sentí que algo cambiaba. La ira hueca que me había impulsado durante meses finalmente comenzó a aliviarse, reemplazada por algo más suave, pero no menos poderoso. Un propósito. Criaría a mi hija para que fuera fuerte, para que confiara en sus instintos, para que nunca se conformara con menos de lo que merecía. Le hablaría de su abuela, Ana,
que luchó por amor, y del tío Alejandro, que demostró que la familia es lo que tú haces. Y sí, de su padre, para que entendiera que a veces las personas que deberían quererte te harán daño. Y es entonces cuando tienes que quererte a ti misma lo suficiente como para alejarte. O, en mi caso, para quemar su mundo y resurgir de las cenizas. Valentina nació el 15 de enero, 3 días después de la fecha prevista, después de 18 horas de parto que casi me matan. Vale, eso es dramático, pero sentí que me estaba matando. Alejandro estuvo allí todo el tiempo, sosteniendo mi mano, dejándome gritarle, proporcionando trocitos de hielo y ánimo, y amenazando a los médicos si no me daban más analgésicos. Lo estás haciendo genial, seguía diciendo. Te odio, jadeé entre contracciones. Lo sé. Sigue respirando. Cuando Valentina finalmente llegó, 3 kilos y 300 gramos con una cabeza llena de pelo oscuro y unos pulmones que podían romper cristales, olvidé cada momento de dolor. La pusieron sobre mi pecho, esta criatura diminuta y perfecta, y me enamoré de una manera que nunca antes había experimentado. Esto era lo que se suponía que era el amor. Incondicional, feroz, protector, no la cosa desesperada y ansiosa que había sentido por Tomás, siempre preguntándome si era suficiente. Esto era seguro, absoluto. Moriría por esta niña. Mataría por ella. Casi había matado por ella. Es perfecta, susurró Alejandro, con lágrimas corriendo por su rostro. Elena, es perfecta. Sí, asentí, incapaz de apartar la vista de su cara. Realmente lo es. Nos quedamos en el hospital 2 días. El procedimiento estándar, asegurándonos de que Valentina pudiera comer y que yo me estuviera recuperando adecuadamente. Las enfermeras fueron maravillosas, enseñándome a dar el pecho, a cambiar pañales, a sobrevivir con 2 horas de sueño. Alejandro nos visitaba todos los días, trayendo flores, peluches y más ropita. Sostenía a Valentina como si fuera de cristal, hablándole en español, prometiéndole el mundo. Vas a ser una pequeña gamberra, lo sé, le dijo. Igual que tu madre. Pero el tío Alejandro te enseñará a ser lista. A que no te pillen. Por favor, no le enseñes a mi hija a ser una delincuente, dije, pero estaba sonriendo. Le estoy enseñando a ser estratégica. Hay una diferencia. El día que nos dieron el alta, estaba recogiendo nuestras cosas cuando llamaron a la puerta. Una mujer estaba allí, mayor, de aspecto oficial, con una placa que decía «Servicios de enlace penitenciario». El estómago se me encogió. «Señora Serrano, estoy aquí porque su marido, Tomás Serrano, ha solicitado ver a su hija. Tiene derecho a una visita supervisada antes de que la orden de alejamiento entre en pleno vigor». No, ella parpadeó. «Lo siento, no. No la va a ver. Ni ahora, ni nunca. Señora Serrano, legalmente tiene derecho, no tiene ningún derecho». Me echó a la lluvia cuando estaba embarazada de ella. Intentó fabricar pruebas para afirmar que no era suya y así eludir su responsabilidad. Está en la cárcel por tráfico de drogas. No va a ver a mi hija. La orden judicial dice que no hay contacto hasta que ella cumpla 18. Revise sus papeles de nuevo. Había hecho que los abogados de Alejandro revisaran cada palabra de esa orden. Sabía exactamente lo que decía. La mujer revisó su tableta y su rostro se descompuso. Mis disculpas. Tiene razón. Me dieron información desactualizada. Dígale a Tomás que Valentina está maravillosamente, dije fríamente. Y que nunca lo conocerá como nada más que el criminal que intentó destruir a su madre. Ahora, por favor, váyase. Se fue. Cerré la puerta, me senté con mi hija en brazos y lloré. No de tristeza, sino de alivio, de la certeza de que la había protegido, de que Tomás nunca la tocaría, nunca le haría daño, nunca la haría sentir como él me había hecho sentir a mí. Estás a salvo, le susurré. Te lo prometo. Estás a salvo y eres amada, y nunca tendrás que suplicarle a nadie que te deje entrar desde el frío. Bostezó, diminuta y perfecta, y se durmió contra mi pecho. Fuimos a casa, a nuestro apartamento. El de Valentina y el mío. Y en cierto modo el de Alejandro, ya que estaba allí tan a menudo que bien podría haber vivido allí. Se había tomado 2 semanas libres de sus diversos negocios para ayudarme a adaptarme a la maternidad. Esas primeras semanas fueron un borrón de alimentar, dormir, llorar, ambas, y aprender lentamente a ser madre. Fue lo más difícil que había hecho nunca. Más difícil que destruir a Tomás, más difícil que sobrevivir a su traición, pero también fue lo mejor. Cada sonrisa, incluso cuando la gente decía que solo eran gases. Cada manita diminuta envuelta alrededor de mi dedo. Cada momento de ella durmiendo pacíficamente en mis brazos hizo que todo valiera la pena. Alejandro era un natural. Podía hacer que dejara de llorar cuando yo no podía. Podía cambiar pañales más rápido que yo. Podía funcionar con aún menos sueño.
Le leía todas las noches, cuentos de hadas que yo no entendía del todo, pero que parecían calmarla. ¿Eres mejor en esto que yo le dije una noche, viéndolo mecer a Valentina para dormirla? Imposible. Eres su madre. Eres perfecta en esto. No me siento perfecta. Siento que estoy fallando la mitad del tiempo. Eso significa que lo estás haciendo bien. Los únicos padres que creen que son perfectos son los que no están prestando atención, miró a Valentina, su expresión suave de una manera que nunca había visto antes. Tienes suerte de tenerte, Elena. Luchaste por ella antes incluso de que naciera. Quemaste todo tu mundo para mantenerla a salvo. Eso es amor. Quizás tenía razón. Quizás el amor no era la cosa suave y gentil que había pensado que era con Tomás. Quizás el amor era feroz y protector, y dispuesto a destruir cualquier cosa que lo amenazara. A medida que Valentina crecía, 1 mes, 2, 3, lentamente me reconstruí, no en la mujer que había sido antes de Tomás. Esa mujer se había ido, sino en alguien nueva. Más dura, sí, pero también más fuerte. Más segura de quién era y de lo que aceptaría. Empecé a ir a terapia. No porque me sintiera culpable de lo que le había hecho a Tomás y Diana, no lo sentía, sino porque necesitaba procesar el trauma, asegurarme de no transmitir mi daño a Valentina. Mi terapeuta era buena. No me juzgó por la venganza. No intentó hacerme sentir mal por ello. En cambio, me ayudó a verlo como lo que era, una respuesta al trauma, una forma de reclamar el poder cuando me había sentido impotente. ¿Te arrepientes?, me preguntó durante una sesión. Lo pensé con cuidado. No. Me arrepiento de haber confiado en Tomás. Me arrepiento de haber ignorado mis instintos sobre Diana. Me arrepiento de no haber llamado a Alejandro antes. Pero, ¿destruirlos? No. Se lo merecían. ¿Y ahora te sientes segura? Sí. Por primera vez en mi vida adulta me siento segura. Y así era. Viviendo en mi propio lugar con mi hija, con Alejandro como nuestra familia. Finalmente sentí que había encontrado tierra firme. Empecé a trabajar como autónoma de nuevo, diseño gráfico que podía hacer desde casa mientras Valentina dormía la siesta. Se sentía bien usar mi cerebro para algo más que complots de venganza y horarios de bebé. Alejandro me animó a volver a estudiar, a terminar la carrera que había empezado antes de conocer a Tomás. Eres lista, Elena. Deberías usarlo. Quizás cuando Valentina sea mayor, dije. Pero lo estaba considerando. 6 meses después del nacimiento de Valentina, recibí una carta de Tomás. Mi primer instinto fue quemarla sin leerla, pero la curiosidad pudo más. Elena, sé que no querrás saber de mí. Sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero te lo pido de todos modos. Lo siento. Sé que no es suficiente, que no deshace lo que hice, pero es verdad. Fui cruel, egoísta, cobarde. Dejé que mi madre me envenenara contra ti. Dejé que la codicia y el miedo gobernaran mis decisiones. Destruí lo mejor que me había pasado en la vida porque era demasiado estúpido para ver lo que tenía. Pienso mucho en esa noche. La noche que te dejé fuera. Oigo tu voz suplicando que te dejen entrar. Oigo que me dices que estaba sangrando y no hice nada. Me quedé dentro con mi madre y me dije a mí mismo que estaba siendo dramática. Pude haberte matado. Pude haber matado a nuestra hija. Y casi lo hice. Todo porque era demasiado cobarde para enfrentar en lo que me había convertido. No espero el perdón. No lo merezco. Pero quiero que sepas que me alegro de que esté viva. Me alegro de que sobrevivieras y me alegro de que me destruyeras, porque me lo merecía. Dile a Valentina, cuando sea mayor, que su padre era un monstruo, pero dile que su madre es una guerrera que la protegió de él. Tiene suerte de tenerte. Lo siento por todo. Tomás, la leí 2 veces. Luego la guardé en un cajón con todos los demás documentos de esa época, los papeles del divorcio, los informes médicos, los artículos de prensa sobre el arresto. Algún día, cuando Valentina fuera mayor, si quería saber toda la historia, estaría allí. Pero no respondí. Tomás no merecía mis palabras, ni mi perdón, ni mi reconocimiento. Su culpa era suya para vivir con ella. Yo tenía cosas más importantes en las que concentrarme. Valentina cumple hoy 3 años, y actualmente está ayudando al tío Alejandro a ponerle el glaseado a su tarta de cumpleaños, lo que significa que está comiendo más glaseado del que realmente llega a la tarta. Pero él la deja, porque está completamente rendido a sus pies. Mamá, mira. Levanta las manos manchadas de azul. Orgullosa. Soy azul. Ya lo veo. Quizás deberíamos poner un poco de ese glaseado en la tarta también. El tío Alejo dice que soy la cumpleañera y yo pongo las reglas. Le lanzo una mirada a Alejandro. Se encoge de hombros, sin arrepentimiento alguno. Es la cumpleañera. Estás creando un monstruo. Es perfecta, dice, besando la coronilla de Valentina. Igual que su madre.
Estamos en mi apartamento. Nuestro apartamento. En realidad, ya que Alejandro se mudó oficialmente hace 6 meses. Tenía sentido. Estaba aquí todos los días de todos modos, ayudando con Valentina. Y cuando me preguntó si queríamos buscar un lugar más grande juntos, dije que sí. No románticamente. Alejandro y yo nunca hemos sido así. Nunca seremos así. Pero como familia, como socios en la crianza de esta niña increíble, terca y brillante, absolutamente. Nuestra nueva casa tiene 3 habitaciones. Una para mí, una para Alejandro y una para Valentina, que ya ha decorado la suya con todas las princesas y dinosaurios que pudo convencer al tío Alejandro de que le comprara, que son todos. No bromeaba sobre que la tiene totalmente dominada. La vida es buena, realmente buena. Terminé mi carrera el año pasado, diseño gráfico con honores. Trabajo desde casa, pero también acepto clientes selectos. Alejandro ha seguido diversificando sus intereses comerciales, volviéndose cada vez más legítimo, en parte porque quiere ser un buen modelo a seguir para Valentina. No somos ricos, pero vivimos cómodamente. Más importante aún, somos felices. Valentina no conoce a su padre. Cuando pregunta, y lo ha hecho porque los niños de 3 años son observadores y se dan cuenta cuando otros niños tienen papás, le digo la verdad de manera apropiada para su edad. Tu papá tomó algunas malas decisiones y tuvo que irse. Pero nos tienes a mí y al tío Alejandro, y te queremos más que a nada en todo el mundo. ¿Más que al helado? Preguntó una vez. Más que a todo el helado que se ha hecho nunca. Guau, eso es mucho. Sí que lo es. Tomás sigue en la cárcel. Estará allí al menos otros 12 años. Diana también, aunque he oído que no le va bien. La edad y la prisión no se llevan bien. No siento nada al respecto. Ni satisfacción, ni culpa, nada. Simplemente ya no son parte de mi vida. La vida es buena, realmente buena. A veces la gente me pregunta, mi terapeuta, amigos que he hecho, otras madres en el parque, si me arrepiento de cómo manejé las cosas, si desearía haber sido menos brutal, más indulgente. La respuesta siempre es no. Tomás y Diana intentaron destruirme. Me dejaron fuera bajo la lluvia mientras estaba embarazada, esperando que perdiera a mi bebé o desapareciera de vergüenza. Fabricaron pruebas, manipularon el sistema legal y me trataron como si no valiera nada. Yo les demostré que no lo era. Les demostré que la mujer que venía de la nada, la chica del centro de acogida, la esposa que pensaban que era débil, era lo suficientemente fuerte como para quemar todo su mundo. Y lo volvería a hacer sin dudarlo. Mamá, la tarta está lista, anuncia Valentina, con la cara ahora completamente azul por el glaseado. A ver esa obra maestra. La tarta es un desastre, glaseado por todas partes. Virutas de colores en patrones caóticos. 3 velas clavadas en ángulos extraños. Es perfecta. Cantamos el cumpleaños feliz. Valentina pide un deseo y sopla las velas con la ayuda de Alejandro. Comemos demasiada tarta y helado. Abre regalos. Libros de mi parte y un número obsceno de juguetes de Alejandro. Más tarde, después de que la fiesta ha terminado y Valentina está acostada en la cama, agotada y feliz, me siento en el salón con Alejandro. Gracias, le digo. ¿Por qué? Por malcriar a tu hija. Es mi trabajo. Por todo. Por encontrarme esa noche. Por ayudarme a luchar. Por ser la familia que necesitaba. Toma mi mano, la aprieta suavemente. Tú también eres mi familia, Elena. Siempre lo has sido. Desde el centro de acogida hasta ahora, has sido la única cosa buena y constante en mi vida. Lo hicimos bien, ¿verdad? A pesar de todo. Lo hicimos mejor que bien. Ganamos. Y lo hicimos. No porque Tomás esté en la cárcel o porque Diana esté sufriendo o porque obtuve mi venganza. Ganamos porque estoy aquí sentada, segura y amada, con mi hija durmiendo pacíficamente en la habitación de al lado, porque rompí el ciclo de abuso y elegí un camino diferente, porque me enseñé a mí misma que merecía algo mejor, y luego me aseguré de conseguirlo. La chica que estaba en ese porche bajo la lluvia, sangrando y rota, no solo sobrevivió, se convirtió en alguien nueva, alguien más fuerte, alguien que nunca, nunca más, suplicaría que la dejaran entrar, porque ahora construyo mis propias puertas. Yo decido quién entra. Y cualquiera que intente dejarme fuera... Bueno, ya han visto lo que pasa, y todavía lo están pagando. Camino a la habitación de Valentina, me asomo para verla dormir con su osito de peluche favorito, un regalo de Alejandro, por supuesto. Está tranquila, segura, amada. Esto es por lo que luché. No por la venganza, aunque fue satisfactoria. No por la justicia, aunque importaba. Luché por este momento. Para que mi hija durmiera segura, sin miedo, en un hogar lleno de amor.
para que creciera sabiendo que su madre era lo suficientemente fuerte como para protegerla de cualquier cosa, incluso de su propio padre. Pienso en la mujer que era hace 3 años, desesperada por la aprobación, dispuesta a aceptar la crueldad porque tenía mucho miedo de estar sola, convencida de que cualquier familia era mejor que ninguna familia. Estaba equivocada. La familia correcta lo es todo. Y a veces tienes que quemar la equivocada para hacerle sitio. Beso la frente de Valentina, le susurro te quiero y cierro su puerta suavemente. Mañana, me despertaré y prepararé el desayuno. Llevaré a Valentina al parque. Trabajaré en mis proyectos de diseño. Cenaré con Alejandro y discutiremos su última aventura empresarial. Viviré mi vida, la que luché, por la que sangré, por la que destruí. Y lo haré sin disculpas, sin remordimientos, sin vergüenza. Porque soy Elena Rivera, superviviente, madre, guerrera. Y finalmente, estoy en casa.